se llaman recién llegados. Como si simplemente aparecieran un día, en el siglo XI, de la nada. Los albaneses. Apenas un susurro en las antiguas crónicas. Sin épica. Sin pergamino. No hay imperio reclamando su nombre. Y sin embargo, su ADN cuenta la historia más antigua de Europa. Mayor que Roma. Mayor que Grecia. Más viejo que la palabra Europa misma. ¿Cómo? ¿Cómo se desvanece un pueblo de la página escrita, pero deja su sangre en cada tumba antigua? Porque cuando los científicos probaron los huesos de los cazadores-recolectores de la Edad de Hielo, de los agricultores neolíticos, de guerreros de la Edad de Bronce, encontraron algo que nadie esperaba. Albaneses modernos. Los pastores, estudiantes, poetas de hoy, coinciden con el genoma de los primeros habitantes de Europa. No es un rastro. Es un espejo. Mientras que la historia los olvidó, su sangre lo recordaba todo. Otras poblaciones fueron sobrescribidas, por la guerra, por imperio, por el tiempo mismo. ¿Pero albaneses? Deyel de Line. No a través del aislamiento, sino a través de algo más difícil. A través de la resistencia. A través de la invasión sobreviviente después de la invasión, y de alguna manera aún mantiene viva esa antigua señal, como una frecuencia que nadie más podía escuchar. Una armonía olvidada. Una melodía genética, tocando desde la Edad de Hielo. Todavía pulsando en sus venas. Todavía resuena en sus montañas. Y si eso es cierto, si los albaneses son la memoria de Europa, ¿entonces encontrar a los primeros europeos? No necesitamos profundizar más. Necesitamos seguir la sangre. Atrás. Antes del idioma. Antes de reyes. A la época del hielo, la oscuridad y la supervivencia. Al lugar donde la humanidad se escondió de la extinción y se negó a morir. Los Balcanes. Y en ese silencio congelado, algo antiguo despertó. El hielo no solo cubrió la tierra. Lo silenció. Durante miles de años, los glaciares se tragaron el norte, aplastando bosques, ríos ahogados, borrando todo lo que respiraba. Pero un lugar se mantuvo vivo. Una estrecha franja de montañas escarpadas y valles profundos que se extienden a través del borde sur de Europa. Los Balcanes. Mientras el resto del continente se congeló, este lugar se mantuvo lo suficientemente cálido como para sostener el fuego y la memoria. Esto no era solo geografía. Era un refugio. Una bóveda. Una última oportunidad para la supervivencia humana. Y las personas que se escondieron aquí, no solo duraron del resfriado. Se convirtieron en sus hijos. Su sangre llevaba la huella digital de esos primeros cazadores, hombres y mujeres que rastreaban caballos salvajes a través de la nieve, que encendían antorchas en cuevas de piedra caliza, que no dejaron nada atrás. Excepto sus huesos. ¿Y ahora? Esa huella digital tiene un nombre. U5. Uno de los haplogrupos mitocondriales más antiguos de toda Europa y todavía pulsando hoy en los albaneses modernos. No es un remanente. Es un latido. Su ADN no solo hace eco de ascendencia de cazadores-recolectores occidentales. Lo encarna. El mismo U5 que se encuentra en los esqueletos de la Edad de Hielo, se encuentra en las mujeres del norte de Albania. Los mismos linajes I2 y R1b, Z2103 una vez enterrados en cuevas de los Balcanes, aún fluyen a través de los hijos de Kosovo y las montañas de Montenegro. Otras regiones fueron limpiadas, repobladas, sobrescribidas. ¿Pero este lugar? Este lugar mantuvo su historia. A través de la oscuridad. A través de la congelación. A través del silencio. Y cuando el mundo se descongeló, los descendientes de la Edad de Hielo volvieron al sol. Pero ya no estaban solos. Porque cuando los glaciares retrocedieron, se acercaba algo nuevo. Una ola que cambiaría para siempre la historia de Europa. No una tormenta hecha de hielo,
sino de personas. Y no todos vinieron en paz. No todos vinieron en paz. Algunos vinieron con semillas. No montaron con armas, caminaron, lentamente, pacientemente, con canastas de trigo y macetas endurecidas por el fuego. Desde las colinas de Anatolia, cruzaron a Europa, no para conquistar, sino para plantar. Y el primer camino que siguieron, condujeron directamente a los Balcanes. Directamente a lo que ahora llamamos Albania. Esto no era solo una gente nueva. Fue una nueva idea. Agricultura. Casas permanentes. Hornos de arcilla. Graneros tallados en roca. Fue la primera revolución real. Y volvió a cablear todo. Pero lo extraño, es lo que nos dice el ADN. Estos agricultores no borraron la línea de sangre de la edad de hielo. Se mezclaron con eso. Se casaron con los cazadores-recolectores que habían sobrevivido al frío y dieron a luz algo nuevo. La prueba todavía está en la sangre. En las mujeres de Albania moderna, encontramos linajes de ADN MT, J1C, K, W1C3, N1A1A1, todas las firmas de estos primeros agricultores neolíticos. Pero aquí está el giro. La muestra albanesa más antigua conocida, de hace 8000 años, ya muestra N1A1A1, lo que significa que esta revolución no fue impuesta, fue adoptada. No solo llegaron. Se convirtieron en parte de nosotros. En las tumbas antiguas, vemos a dos mundos conmovedores, la cerámica anatoliana al lado de las herramientas de piedra de los Balcanes. Capas agrícolas neolíticas construidas sobre hogares mesolíticos. Una fusión tranquila. Sin derramamiento de sangre, sin colapso, solo que la supervivencia evoluciona. Y por un tiempo, la tierra floreció. Nacieron nuevos rituales. Las aldeas crecieron. La cultura engrosó como el humo en el aire del valle. Pero nada permanece intacto por mucho tiempo. Porque mucho más allá de las granjas y los campos, se estaba reuniendo una nueva fuerza. Un pueblo sin cerámica. Sin paciencia. Y esta vez, ellos cayó no con semillas. Pero con caballos. Pero con caballos. No caminaron. Tronaron. A través de pastizales abiertos, arrastrando a los carros detrás de ellos. Llevar fuego, metal y un idioma que el mundo nunca había escuchado antes. La gente de la estepa. Nómadas del más allá del Mar Negro. El Yamnaya. No plantaron campos. Enterraron a sus muertos debajo de los montículos. Y cuando llegaron, no preguntaron. Ellos reemplazaron. En la mayoría de Europa, estos invasores atravesaron linajes antiguos, dejando solo una firma. R1b Z2103. Un cromosoma y como una marca genética, estampada en todo el continente. En Alemania, los agricultores desaparecieron. En Hungría, los cazadores-recolectores se fueron. Pero en Albania, sucedió algo extraño. Llegaron. Sí. Dejaron su huella, enterrados en los huesos de un hombre de la edad de bronce que se encuentra en Sinamak. Ascendencia de estepa completa. Sin mezclar. Pero el resto de la población no desaparecieron. Se adaptaron. En lugar de ser borrado, la sangre local se fusionó con la marea entrante, absorbiendo el fuego, sin quemarse. Y en esa fusión, nació algo nuevo. La familia de idioma indoeuropeo comenzó a extenderse, pero no todas las lenguas siguieron el mismo camino. El latín creció al oeste. El griego giró hacia el sur. Eslavo inundado más tarde. ¿Pero albaniano? Albanien hizo algo que nadie esperaba. Se separó de la familia, y se quedó solo. Comparte las raíces, pero no el ritmo. Un idioma que recuerda a la estepa, pero nunca se dobló. No del todo agricultor, no del todo invasor, algo intermedio. La lengua de un sobreviviente. Y a través de todo el hierro, el fuego, el humo, la identidad sostenida.
no puro, no intacto, pero invicto. Entonces, si estos invasores vinieron con espadas y genes y cambiaron el destino de un continente, ¿por qué no podrían cambiar esto? ¿Qué fuerza mantuvo vivo este recuerdo, incluso cuando la edad de bronce se derrumbó? ¿Qué mundo ya estaba aumentando, debajo de las ruinas de Illyria? ¿Qué fuerza mantuvo vivo este recuerdo, incluso cuando la edad de bronce se derrumbó? Un nombre, casi susurrado. Illyria. Para los oídos romanos, era una provincia. A los mapas antiguos, una frontera. Pero en verdad, era algo más. Una civilización no de conquista, sino de continuidad. Porque cuando el mundo cambió de bronce a hierro, cuando las ciudades quemaron y los idiomas murieron, algo aguantado. Las mismas líneas de ADN y de la estepa R1b Z2103 ahora aparecen nuevamente. Pero a su lado, otra voz se eleva. J2b L283. Un linaje nacido en los Balcanes occidentales, todavía pulsando hoy en la sangre de los albaneses. No es solo la supervivencia. Es herencia. Desde el bronce hasta el hierro, a través del fuego y el silencio, los mismos hilos genéticos se extienden a lo largo de los siglos, ininterrumpidos. Y mientras los imperios se enfrentaron más allá de las montañas, se estaba formando algo tranquilo en las cimas de las colinas. La cultura Comani Kruja. Oculto, estratégico, en capas. Estos no eran campesinos. Estos eran sobrevivientes, construyendo aldeas debajo de las fortalezas, anclándose a las viejas carreteras romanas, pero viven en sus propios términos. Cuando Roma cayó, no se dispersaron. Se quedaron. Tomaron lo que necesitaban, ladrillos, palabras, monedas, y los tejieron en algo nuevo. Los santuarios paganos se convirtieron en iglesias cristianas. Las oraciones latinas resonaron sobre los huesos de Illyria. Y en el humo de esa fusión, se forjó una nueva identidad, no copiada, no prestada, sino que se remodeló desde adentro. Illyria no fue borrada. Evolucionó. Y en algún lugar de esas aldeas, más allá de las tumbas, más allá de los muros de piedra, las personas que ahora llamamos albaneses comenzaron a agitarse. Las colinas sostenían la última llama. Pero justo cuando ese fuego se estabilizó, algo nuevo ya se movía. Una migración, vasta, inesperada, estaba cruzando los bosques y ríos hacia el norte. Y no era solo traer gente. Estaba trayendo un nuevo sonido, un nuevo idioma. Y una prueba que sacudiría todo lo que había sobrevivido hasta ahora. Se acercaba un nuevo sonido. No es el choque de armadura, sino el susurro de los bosques. La lenta y profunda marcha de los eslavos. No llegaron como los romanos o el Yamnaya. No había carros, ni pancartas imperiales. Solo familias, comunidades enteras, vertiendo ríos, bosques, montañas. Y en la mayoría de los Balcanes, se quedaron. Se asentaron, renombraron ríos, reconstruyeron pueblos, plantaron semillas de nueva identidad. Pero en un solo lugar, las raíces no tomaron. No completamente. En Albania, llegó la invasión, pero no conquistó. Porque mientras los recién llegados trajeron números, las montañas trajeron silencio. Y el silencio protegió lo que la historia no podía. Las pruebas de ADN lo muestran. La ascendencia eslava existe, sí. Pero solo en fragmentos. Pequeños porcentajes. Bolsas de influencia. 18%. 30% en algunas zonas. Pero nunca en total. Algo más profundo permaneció intacto. Y el paisaje te dice por qué. Crestas altas. Piedra fría. Valles donde hace eco del lenguaje, pero los invasores no duran. Los albaneses no huyeron. Esperaron. Escondido dentro de los mundos verticales, donde las viejas líneas de sangre podrían respirar sin ser rota. Incluso su idioma se dividió en dos, no de la descomposición, sino de la defensa. Toskigeg.
Dividido por un río, dividido por el tiempo. Dos voces. Misma alma. Uno formado por Roma y Bizancio, el otro endurecido en el Colinas, donde los eslavos nunca alcanzaron. Y debajo de ambos, el mismo pulso antiguo. R1b. J2b. Los haplogrupos que ya deberían haber desaparecido, aún fluyendo fuertes, siglos después de la invasión. No fueron borrados. Ellos absorbieron. Resistido. Adaptado. Pero nunca lo olvidaron. Y ese recuerdo, el que recuerda la sangre, vive en algo más que solo genes. Vive en la lengua. Porque cuando llegaron los eslavos, trajeron sus palabras. Pero lo que encontraron era un idioma mayor que el de ellos. Uno que no pudieron traducir. Uno que no pudieron reemplazar. Uno que todavía llevaba algo que incluso los invasores no entendían. Un recuerdo no enterrado en los libros de historia, sino en el sonido. Un recuerdo no enterrado en los libros de historia, sino en el sonido. Porque cuando llegaron los eslavos, trajeron sus propias palabras, sus propios alfabetos, su propia forma de nombrar al mundo. Pero las personas que encontraron, ya estaban hablando algo más. Algo que no pudieron decodificar. Algo que no coincidía con nada de lo que habían escuchado antes. No griego. No latín. Ni siquiera las otras lenguas paleobalcanes que una vez resonaron en la región. Albanés. Un idioma sin hermanos. No pertenece a ninguna rama conocida. No lleva la gramática completa del latín, el ritmo del griego o la danza de la consonante de eslava. Se encuentra solo, un lenguaje fantasma, que todavía respira. Y cuando los lingüistas lo rastrean, encuentran fragmentos que se remontan más lejos de lo esperado. Mucho más. Palabras para ríos, para piedras, para el viento. Nombres que aparecen en los antiguos mapas romanos, pero solo tienen sentido a través de los labios albaneses. Drin. Estera. Bune. Ersen. No etiquetas modernas. No importaciones extranjeras. Ecos. Incluso la forma en que los albaneses cuentan, por 20 años, no decenas, señala algo preindoeuropeo. Una lógica perdida. Un código oculto de Deptime. Y sin embargo, el idioma no se congeló. Evolucionó. Absorbió el griego, pero lo remodeló. Tomó latín y lo dobló. Slavic prestado, luego lo enterró en raíces más antiguas. No fue conquista. Era alquimia. Transformando palabras invasoras hasta que no pertenecieron a nadie más. Hasta que se convirtieron en algo único, completamente albanés. Y de alguna manera, a través del imperio, la invasión y el borrado, la voz permaneció. No antiguo. No moderno. Algo en el medio. Algo que se negó a desaparecer. Y ese es el giro. Esto no es solo un idioma. Es el hechizo de un sobreviviente. Un fósil verbal. Un paisaje sonoro de la memoria. No prestado. No impuesto. Esta no era una identidad prestada. Esto fue memoria, tallado en el habla. Pero si la voz todavía lleva ecos del pasado. ¿Qué más recordaba la sangre, escondida más profunda, encerrada en los huesos? ¿Qué más recordaba la sangre, escondida más profunda, encerrada en los huesos? Resulta, casi todo. Porque cuando los científicos mapearon el genoma albanés moderno, no encontraron un linaje roto. Encontraron un reflejo. Una imagen espejo de los ilirios de la Edad de Bronce. 60% de agricultor anatoliano. 25% de guerrero de estepa. 15% de cazador de la Edad de Hielo. No cerca. No similar. Idéntico. Y sin embargo, no debería serlo. No después de todas las guerras, los imperios, las migraciones. No después de Roma. No después de Bizancio. No después de los eslavos. Pero de alguna manera,
El núcleo se quedó. No fue enterrado. Se sostuvo. Las mismas líneas de cromosoma y que dieron forma a los antiguos Balcanes occidentales, J2B, R1B, Z2103, V13, todavía pulsan hoy en hombres albaneses. Y no son ecos. Son anclajes. Incluso cuando ingresaron nuevos genes, de conquistadores, vecinos, viajeros, la base no cambió. Era como un mosaico. Construida capa por capa, siglo tras siglo. Pero nunca se agrietó. Nunca reconstruido. Y los investigadores más profundos fueron, cuanto más impactante se volvió. Porque esta no era la historia genética de una pequeña tribu escondida en las colinas. Era la historia de un continuo. Una población que absorbió, pero nunca se rindió. Eso se adaptó, pero nunca lo olvidó. ¿Y la ironía? Durante siglos, fueron tratados como un misterio. Una brecha en los libros de historia. Un pueblo sin un comienzo claro. Pero ahora, el genoma habla, y dice una verdad diferente. Estaban allí. Todo el tiempo. No congelado en el tiempo, sino que fluye a través de él. Porque esto no es pureza por aislamiento. Esta es la supervivencia por resiliencia. Las montañas lo protegieron. El idioma lo llevó. Y ahora, la ciencia moderna finalmente ha alcanzado lo que las montañas siempre sabían. Pero si Albania recuerda el comienzo de Europa, ¿podría recordar también a las personas que se fueron? ¿Aquellos cuya línea de sangre saltó el mar y desapareció? ¿Podría recordar a los que se fueron? ¿Aquellos cuya línea de sangre saltó el mar y desapareció? Porque aquí es donde gira la historia. No se trata solo de supervivencia. Se trata de la memoria, llevada hacia adelante, cuerpo a cuerpo, siglo a siglo. Los cazadores-recolectores una vez encendieron fuego en cuevas de los Balcanes, y su ADN aún arde en las venas modernas. Los agricultores neolíticos dieron forma a arcilla con manos desnudas, y esas mismas líneas maternas caminan en las calles de la ciudad hoy. Los guerreros ilirios enterrados debajo de las piedras, todavía hablan, a través de los nombres transmitidos a su padre a hijo. No es una metáfora. Es genético. Desde herramientas de piedra hasta teléfonos inteligentes, un hilo se continúes. Albania no solo sobrevivió a la historia. Lo mantuvo. En sus huesos. En sus ríos. En su silencio. Mientras que otras naciones cambiaron, dobladas, desaparecieron bajo nuevas banderas, esta recordó. No perfectamente. No puramente. Pero profundamente. ¿Y esa profundidad? Reescribe lo que pensamos que sabíamos sobre la identidad europea. Porque cuando los científicos miraron los datos, no solo vieron a los últimos ilirios. Vieron algo más viejo. Mucho mayor. Albania no es solo el final de una historia. Es el comienzo. El último archivo vivo de lo que una vez fue Europa, antes de los imperios, antes de las fronteras, antes del ruido. Y eso significa algo inquietante. Significa que la cara que ves en el espejo, podría ser el eco de alguien que vivió hace 10.000 años. Que el nombre que llevas, podría ser mayor que cualquier bandera que salte. Que el sonido de tu voz, es el aliento final de una gente que ningún libro podría describir completamente. Esto no es mitología. Esta es una línea de sangre, ininterrumpida, sin editar, invicta. Pero si Albania conservaba ese origen, entonces, ¿quiénes fueron los que lo dejaron? Porque la pista final de esta antigua historia no está enterrado en las montañas. Está esperando al otro lado del mar. It's waiting across the sea. Una pista, dejado atrás en una orilla diferente. Porque justo al otro lado del Adriático, en el talón de Italia, algo extraño comienza a susurrar. Tumbas que se ven balcánicas. Palabras que suenan, familiares. Y ADN que no pertenece. Los Mesapians. Una antigua tribu una vez se dispersa a través de Apulia,
olvidada, apenas mencionada, enterrada en polvo latino. Pero cuando los científicos probaron sus huesos, los resultados rompieron el silencio. Llevaban los mismos linajes encontrados en los ilirios. J2b. R1b, Z2103. La misma sangre que fluye hoy en las montañas de Albania, pulsando en el sur de Italia. ¿Pero cómo? No hay registros. No hay crónicas. No hay barcos tallados en piedra. Y sin embargo, la evidencia crece. Customs de Entierro una vez pensó exclusivo para los Balcanes occidentales, que se encuentran debajo del suelo apuliano. Fragmentos lingüísticos, nombres de dioses, ríos, pueblos, resonando a través de ambas tierras. No es una coincidencia. Es un cruce olvidado. Una migración que la historia no vio, pero la genética sí. Entonces la pregunta surge. ¿Navegaron los ilirios? ¿Se escapó parte de su línea de sangre antes del colapso, no para sobrevivir, sino para expandirse? Y si es así, ¿qué más dejaron atrás? ¿Qué fragmentos de identidad balcánica todavía se encuentran escondidos en los viñedos, tumbas y dialectos del sur de Italia? Esta ya no es una historia de raíces. Es una historia de ramas. De identidad que no solo se mantuvo, se extendió. ¿Y el eco de Mesapian? Podría ser la siguiente pieza. Porque el sendero no termina en Albania. Continúa, en todas las aguas, en todos los idiomas, a lo largo del tiempo. Y recién estamos comenzando. Suscríbase ahora, y únase a nosotros en el próximo episodio, mientras seguimos el rastro de las tribus perdidas de Europa.